nuevamente y bienvenidos a otro episodio más de Consejo Recetado. Hoy hablando de la diversidad. Siempre recordándoles que la intención de este podcast es informar y no está supuesto a sustituir ningún tipo de tratamiento con un profesional de la salud mental. Debido a la naturaleza del tema, es importante hacer el siguiente disclaimer. Si usted se siente incómodo, si esto les revuelve el estómago, como decimos los puertorriqueños, o si causa algún tipo, sirve como un trigger, como dicen los Estados Unidos, o causa algún tipo de dificultad para usted o es algo que usted no puede manejar, por favor, comuníquese con las líneas de ayuda y de crisis que están disponibles en su ciudad o en su pueblo, si está en Estados Unidos, del National Hotline Crisis, si está en Puerto Rico, están diferentes líneas de ayuda como la línea Paz, así que por favor, busquen la información para que puedan solicitar ayuda. Como siempre, mi nombre es la doctora Paola García, psicóloga clínica, y como siempre estoy acompañada por mi co-host, la señora, enfermera licenciada en medicina psiquiátrica, Carla Delcom. Y hoy estamos en la tercera parte de nuestra segunda serie de nuestro podcast, que le hemos puesto por nombre Diversidades, The Elephants in the Rooms, y estamos nuevamente acompañados por el licenciado Carlos Gabriel Mujica, amigo quien cuenta con una maestría en consejería psicológica, licenciado como psicólogo en Puerto Rico y actualmente completando su doctorado en consejería psicológica, con miras a especializarse en trabajar con asuntos de diversidad, en especial con la comunidad LGBTQ+. Además de eso, también cuenta con estudios en teología, que es el estudio de la religión y la Biblia, como hemos mencionado en los últimos podcasts. Así que ustedes ya disfrutaron de los primeros 2 podcasts y hoy tendrán el tercero, donde nos enfocaremos en el tema de la familia y cómo la diversidad se desarrolla en la familia, en los roles que asumimos en la misma y en nuestra capacidad de manejar esas incomodidades que se dan en las familias. Así que hoy estaremos hablando un poquito más de ese tema, daremos ejemplos de nuestra propia vida y hablaremos un poquito más de lo que significa y cómo lo vemos. Así que hola chicos, bienvenidos de nuevo al podcast. Hola. Otro episodio más, el tercero ya con Gaby, que los primeros 2 todavía los escucho otra vez cuando estoy haciendo la edición y me impacta y me gusta mucho que estemos hablando de estos temas que son tan importantes. Y que se haya dado con la naturalidad, ¿verdad? Con la que hemos podido llevarlo a cabo, que eso como que es bien excelente. Y Ujú. arrancando, una de las cosas que podemos decir es que, wow, el tema de diversidad y el tema de familia, cómo, ¿verdad? Congeniamos esos dos temas y es mega interesante porque una de las cosas que debemos, ¿verdad? Presentar es que dentro de la diversidad humana y dentro de nuestras diversidades, específicamente en Puerto Rico y los latinos, el concepto de familia es un concepto bien importante. Ujú. Eh, y es para nosotros no solamente lo que significa la familia, ¿verdad? Es cómo nosotros nos llevamos con ella, cómo establecemos relaciones. Para muchas culturas la familia es importante, pero definitivamente para los puertorriqueños la familia es, ¿verdad? Es un aspecto bien importante. Uh-huh. Sí. No, hijo, cuando tú hablas simplemente la palabra familia en general es una diversidad porque se comienza con 2 personas que vienen de familias diferentes, de crianzas diferentes, estilos de vida diferentes, de a veces hasta de valores quizás similares, pero no necesariamente exactamente iguales. Y como persona tú constantemente cambias, tú constantemente creces, por eso es que hay el dicho que dice que tú nunca terminas de conocer a las personas. Así que si lo tomamos desde esa perspectiva, ya hay diversidad empezando una familia y luego cuando nacen los hijos todos son diferentes, todos piensan diferente, Ujú. el año en que naciste y la década en la que estás viviendo también afecta la manera en que lo ves. Así que la diversidad en una familia se ve por todos lados, abuelos, nietos, padres, hijos, todos vienen de épocas y momentos diferentes que definitivamente definen o cambian la perspectiva con la que ven la vida. No, que una vez a mí me tocó cuando estaba haciendo mi maestría en consejería, hacer ¿verdad? Un proyecto o una tesis o monografía, como le dicen, en la familia. Ay, monografía. Y me acuerdo que yo puse en mi escrito que las familias yo las veo como si fueran diferentes países, porque son bien diferentes, Ujú. y me da risa porque hasta en la forma de cocinar, ahí tú vas a ciertas casas y tú sabes que tu tía cocina las habichuelas de esta forma y tu otra tía le queda mejor Ajá. el arroz con gandules, que es una cosa que es la misma comida, el mismo sofrito y todo, si eres de Puerto Rico, pero bien diferente en cada casa. Ajá. Y esto me Es acuerda verdad. mucho creciendo que yo tenía en la misma calle de mi vecindario, yo tenía mi amiguita y yo iba a la casa de la abuela de ella y ella comía pickles, que era ¿verdad? Los pepinillos que son en reservado, los pickles.
Y eso me acuerdo que para mí era súper diferente y yo, wow, yo no como pickles así, ella se lo sacaba de la jarra, ahí yo como que fue que empecé a notar lo diferentes que éramos los unos de los otros, aunque vivíamos en la Ujú. misma calle, íbamos a la misma escuela, hablábamos el mismo idioma, pero en la casa de ella era totalmente diferente a la mía. Y es cómico que tú dices la comida porque me estoy riendo, porque eso me acuerda a mi esposo, el abuelito de mi esposo, siempre que le pregunto, ¿y quién cocina mejor, tu esposa, tu abuela o tu mai? Y él, si mi esposo, siempre dice, no, 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 las tres tienen un sazón bien rico, no puedo escoger, no puedo escoger. Pero yo una vez le pregunté como que, mira, César, como que, Dime la no es quién verdad. cocina mejor, me dice, pues mira, es que cada cual hace unas cosas que me gustan más de una que de la otra. Dice, porque tu sazón es diferente al de mi mamá, y a veces yo puedo seguir la misma receta que mi suegra me dio, y en mi sazón va a ser diferente al de mi suegra, y es, Siempre, aunque sigas la sí. misma receta, así que es como que bien cómico que mencionaste eso, porque me acordé rápido de pobre mi marido todo el tiempo, el abuelito preguntando, no, pero dime, ¿quién cocina mejor? Y él, que no sé, Ajá, todas tienen su sazón, cocinan bueno todas, por lo menos todas cocinan bueno, gracias a Dios que hice eso, exacto. ¿verdad? Y la gastronomía de Puerto Rico está bien brutal. Puerto Rico tiene una diversidad también, ahora digo yo, en Ujú. gastronomía y en comidas y en cómo hacer las cosas y de En repente, la creatividad. sí, mano, se inventaron un plato y cuando tú vienes a ver ese plato lo mezclaron con otro plato y crearon un plato nuevo y tú dices como que, No, Yo y ¿qué todavía me el es acuerdo de la nombre, pizza esto? cono. Sí, las empanadillas versus los pastelillitos, que eso en una isla tan pequeña, que haya esa diversidad en cuanto no solamente a la comida, pero a cómo le llaman a ciertas cosas. Yo tengo un amigo que es de Mayagüez, que, by the way, Pedro, ese es nuestro fan Hola, número uno, Pedro. ¿verdad? Pero ahora mismo no me acuerdo qué es lo que él dice, que yo y mi amiga Alexandra, que las dos somos de Caguas, la área más central de Puerto Rico, y lo relajábamos o le decíamos No es algo lo de porque decía, pastelón, la diferencia que ellos dicen, nosotros decimos pastelón y ellos dicen al pastelón, ellos le dicen oh my God, porque yo estudié en Ponce y también le llamaban diferente y yo trataba de, como la primera vez que lo escuché yo, ¿qué es eso? no me acuerdo, pero era también Ay, la espérate. diferencia entre el vellón y el sencillo, que el vellón por Ah, lo menos sí. en Cagua es el de 5 centavos, yo le digo el ajá, vellón. Y ajá. yo creo que allá es que le dicen sencillo y nosotros decimos sencillo el de 10 una cosa así, pero es como tan interesante como en una isla tan pequeña tú ves esa diversidad en el lenguaje también, lo ves porque a veces las personas en las montañas hay personas que arrastran las R más, hay otras personas que dicen más cosas con la L, que lo viste en el internet, que hay gente que se molesta porque hay gente que dice Puerto Rico, pero sí hay gente que dice Puerto Rico y es lo más natural y no es como que Exacto. hay unas personas que lo sienten como despectivo, pero en realidad si tú te das cuenta de la herencia cultural que nosotros tenemos herencia árabe, tenemos herencia francesa, española, que todos esos dialectos que hablamos en Puerto Rico, hasta de arrastrar la R o de hablar más con la L, es esa herencia de nosotros, de los diferentes lenguajes que nosotros Ujú. pues tenemos esa mezcla, esa diversidad que hay. N- me acordé, es piñón. Ellos le dicen en Ponce al Piñón, pastelón piñón. Y yo pues siempre el pastelón piñón. de plátano para mí es pastelón y ya. Pero ellos Ajá, le dicen piñón y la primera vez que yo fui a una cafetería de Ponce, yo como que, ¿qué es eso? Porque yo pensé que era una cosa nueva. Y yo, no, tiene esto y esto. Y yo, pues que es un pastelón. Así que hasta en Puerto Rico son diferentes, lo como le decimos, y acá en Estados Unidos pasa lo mismo, depende del estado sí, donde estés, el acento es diferente, sí. si eres más, más country, pues el acento es más marcado, si eres, más de California, pues es un poquito diferente, aquí en No, y aquí en Virginia es Boston, súper diferente, ajá. depende de si vienes del área más sur de Virginia o si estás en el norte de Virginia, o sea que es súper diferente también. Sí que entonces eso te da a ti a entender que la diversidad no solamente existe, como hemos hablado antes, ¿verdad? En la sexualidad, en las razas, en las etnias, en las culturas, sino que dentro de las culturas tú tienes esas diversidades o esas subdivisiones de eso, ¿verdad? Ramificaciones de diversidades. Definitivo. Incluso es interesante porque recordemos, ¿verdad?, que nosotros tenemos una vida en colectivo. Así Ujú. que muchas de las cosas que experimenta el colectivo las tendemos a experimentar nosotros. Y si nos dejamos llevar por el asunto de la familia, pues la familia viene siendo como que esa representación, ¿verdad? La función de la familia casi es esa representación básica que el individuo tiene y cómo aprende a hacer esas primeras conexiones, aprende a hacer esas primeras relaciones interpersonales, aprende esos primeros manejos de conflicto, esas primeras regulaciones emocionales, esas primeras etapas son tan importantes y la familia, ¿verdad? Tienen esa función de que entonces
son como de manera sistémica, representan como entonces el colectivo. Y casi se puede decir que la familia es la escuela, ¿verdad? Porque desde la familia vienen siendo los aprendizajes de muchas cosas que vas a tener que practicar, ¿verdad? En el colectivo. Claro, la cultura, de dónde viene, va a tener un juego bien específico en eso, porque nuevamente es sistémico. Ese papá, esa mamá, ese tío también nació dentro de una familia, dentro de un sistema que también tenía, ¿verdad? Una forma de creencias de ver la vida que eventualmente de alguna manera como que heredamos o aprendemos. Claro, hay una dinámica que nosotros no escogemos. Por ejemplo, yo no escogí mi nombre. Yo no escogí mi nombre, yo no escogí a qué escuela yo iba a asistir, o sea que no escogí el modelo educativo, ¿verdad? Que iba a estar conmigo. No escogí en un principio, ¿verdad? Lo que iba a ser mi creencia, porque en Puerto Rico hay una dinámica bien interesante y es bien cultural que los domingos o los sábados o vamos para misa o vamos para el culto, ¿verdad? O tenemos que coger un día, ¿verdad? Dentro de esas prácticas religiosas. Así que hay muchas cosas que nosotros de por sí no escogemos. No escogemos. Ya vienen como dicen por ahí en el package. Ya en el package está como que, entonces, claro, desde esta perspectiva, tu familia tiende a, ¿verdad? A esperar, o tienden las familias a esperar que tú cumplas con ese molde. Tienden a esperar que tú cumplas, ¿verdad? Con esa dinámica establecida. Tienes que creer X cosas, tienes que pensar de X manera, ¿verdad? Y no necesariamente significa que esto en el caso de todas las familias, pero sí hay unas predisposiciones, eso es una realidad, hay unas predisposiciones hacia dónde, ¿verdad? Nos vamos a orientar. Así que esa familia tiene una función bien importante también en el desarrollo de las diversidades, porque obviamente pues las diversidades dentro de la familia eh, no necesariamente es el caso, pero puede ser que al igual que las otras personas, pues puedan tener como un poco de resistencia cuando Ujú. se dan unas dinámicas, ¿verdad? Diversas en la familia. Como dijimos, representan también en muchas ocasiones el pensar que colectivo. Así que si dentro de un pensar colectivo hay una resistencia específica hacia una conducta o hacia unas creencias o hacia una forma de vivir la vida, eso también se puede manifestar en la familia. ¿Ok? Yo creo que Ujú. muchos de nosotros lo hemos vivido. No, y que es la forma en la que tú empiezas a desarrollar tu worldview o cómo tú percibes y recibes Exacto. y te encuentras con el mundo. Y entonces desarrollas lo que decimos en CBT, los core values o cuáles son tus valores de cómo tú Principales. guías tu vida, tus Ujú. valores principales. Que si Y tú que vienes pueden de una cambiar familia, según creces también, que es exacto, la ¿no? Y otra, que, cuando te enfrentas a la vida como adolescente o como exacto, adulto, que empiezas a tener ese conflicto con tus valores y empiezas como que a cuestionar lo que tus papás te exacto, dijeron y empiezas como que exacto, no, pero es que eso a mí no me cuadra, no, pero es que yo no creo en eso, no, exacto. pero es que Sí, porque entonces o se consolidan o se desaparecen. Entonces, exactamente. tienes esos core values o esos, ¿verdad? Valores principales que se desarrollan, que a través de tu vida se confirman ya con entonces otras Ujú. relaciones exteriores en tu familia, Exacto. pero que la familia es lo que tú aprendes primero, cómo tú te Ujú. desarrollas o cómo tú te relacionas con los vecinos, con las personas en la escuela, cómo tus padres te ayudan desde pequeño a regular tus emociones, si ellos están en esa posición de ayudarte a regular tus emociones. So que Ujú. entonces ahí es donde entra el asunto de la salud mental, entonces de la diversidad también, de cómo yo creo que nosotros tres somos el mejor ejemplo porque venimos de situaciones completamente diferentes y somos, ¿verdad? Tú eres hombre, Gaby, nosotras somos mujeres y tenemos una percepción de la vida completamente diferente, pero también se sabe de estudios de que de hasta gemelos idénticos viviendo en el mismo entorno, con las mismas personas, en la misma familia, tienen visiones del mundo completamente diferentes también. Eso que también tiene que ver tu predisposición genética y cómo tú vienes al mundo y cómo está tu temperamento para asimilar Ujú. esas diferencias y asimilar eso, esa crianza en tu entorno familiar.
Así es, y cuando tú creas tu propio entorno, tú como persona, también tú escoges qué de la crianza de tus padres tú quieres, porque a veces, por ejemplo, mi esposo y yo hemos tenido esa conversación de cuando vayamos a tener hijos, cómo los queremos criar, qué de lo que él aprendió queremos coger y qué de lo que yo aprendí con mis papás y cómo ellos me criaron queremos coger. Y nosotros decidimos hacer un balance como que, ok, esto de tus papás, como hicieron esto, me gusta, y esto como lo hicieron mis papás, no me gusta, pero entonces a eso también le vamos a añadir lo que yo y él creemos que debemos hacer. Exacto. Entonces tienes Pero esta eso cuando, combinación de estos modelos el nuevo modelo que tú creas con tu propia familia más el exacto. modelo que traes de tus familias. Pero eso es cuando lo haces conscientemente, cuando tienes esa inteligencia Claro, emocional, ¿verdad? ese es el Que, otro punto. como hemos dicho en otros podcasts, cuando hablamos de la maternidad, la paternidad, cuando se supone que hables de esos temas. Ujú. Cuando es Pero, algo planeado, claro. exacto, Ujú. hay familias que a veces tienen dinámicas tóxicas o negativas que inconscientemente los hijos repiten ese ciclo Claro, sin darse cuenta de que entonces promueven o prolongan, ¿verdad? Ciertas dinámicas que son negativas, que afectan la salud mental de los individuos en la familia. Claro, una de las cosas que puedes ver es, como dijimos, la familia tiende a ser como la representación, ¿verdad? Desde un núcleo un poquito más micro de lo que son esas primeras relaciones y cómo, ¿verdad? Se dan esas relaciones con el colectivo. ¿Qué ocurre cuando en el colectivo un tema se ve como un tabú? O cuando en el colectivo un tema se ve como que es diferente. O cuando en el colectivo un tema se ve como que no me gusta, ¿verdad? Y hay una resistencia mayor. No significa que todas las familias van a aportar esa postura, ¿verdad? No significa que la van a adoptar. Pero puede ocurrir que un gran número de familias sí también reaccionen de la misma manera, ¿verdad? Representando al colectivo, digamos entonces temas tabú, como por ejemplo es el tema de la sexualidad, que es un tema que ha sido tabú, que ha sido un tema que es complicado hasta para las personas hablarlo, porque no todo el mundo tiene la apertura de hacerlo. No todo el mundo tiene la apertura de hacerlo y de alguna manera pueden ser temas que traen un poquito como de resistencia. No hay que dar, me da risa que lo traigas a colación porque en uno de los episodios anteriores, Paola y yo hablamos de cómo en nuestra cultura, desde nuestras experiencias, ¿verdad? Personales, porque sabemos que no todas las familias son iguales. El tabú en mi familia, alrededor de la sexualidad femenina era de que no se hablaba de la menstruación. Y yo creo que es algo que se pasa en muchas personas, en muchas familias en Puerto Rico. A mí nunca se me sentaron y me explicaron qué era ese proceso, no era como que algo natural o normal, eso era algo que tú no hablabas. Entonces, cuando me pasó a mí por primera vez, me sentí shame, como que esta vergüenza de que, ay, Dios mío, ahora tengo que lidiar con esto. Que si yo tengo la oportunidad, ¿verdad?, de criar una niña, es algo que yo voy a embrace, como que yo voy a decirle, wow, esto es lo que te va a dar la oportunidad a ti de tener bebé, de tener familia, de querer tener familia y de que es algo bueno, saludable, pero que en mi entorno fue algo como que vergonzoso, algo que no se habla, que a veces hasta ir a la tienda y comprar esos productos sanitarios era como que, ay Dios mío, que no me vean, que no, mira, ahí está, cóbralo, déjame salir de aquí, como si fuera algo malo, que es algo mío, lo más natural que existe es ese proceso en la Ujú. mujer, ¿verdad? Y en el mío fue todo lo contrario, como que era algo que esperaban, porque tenían esta idea desde chiquita, que yo ya he hablado mucho de los queloides en este podcast, pero una de las ideas que tenían los doctores era que cuando yo dejara de crecer, pues me podían operar y se iban a ir los queloides porque ya no teníamos hormonas de crecimiento y sí, pues una de las cosas que querían que pasara obviamente era que ya bajara la regla y pues yo no tuve mi primer periodo hasta los 12 años. So, obviamente pues fue bastante, ¿verdad? Comparado con otras amigas que a las 9, 10 años, pues obviamente pues tardó más. Y así que en mi familia era como que algo esperado, como que, ay, que pase, a ver qué pasa después con los queloides. Eso era como que otra tensión, yo creo, también adicional para todo el mundo, como que deje de crecer, lo que llega a los 21 también para que deje de crecer. Total, uno sigue creciendo todavía. So, esa Por eso es, hipótesis no era. por eso es bien importante, ¿verdad? Que dentro de nosotros tratemos un poco, ¿verdad? Y esperemos que a través de este podcast aportemos un poco al proceso de normalizar el hablar de los temas de diversidad, ¿verdad? Porque dentro de ese desarrollo de núcleo familiar es bien importante que aprendamos a ir poco a poco desarrollando la apertura a las diversidades. Porque
pensar que dentro de la familia todos van a pensar de la misma manera, todos van a ser iguales, todos van a compartir las mismas ideologías, ¿verdad? Es un engaño, porque en realidad todos somos diferentes. Y me encantó lo que ustedes dijeron cuando tiraron y dijeron como que yo cogí lo que pensábamos que era bueno de esta familia, como que lo que aprendimos que era bueno de esta familia y lo juntamos con lo que aprendí que era bueno de esta otra y como que lo sazonamos y queremos como que buscar cómo vamos a criar a nuestros hijos. Eso es tener apertura. Eso es tener apertura, eso es pensar que estuvo bien de lo que me enseñaron, pero que tal vez no estuvo tan bien o tan alineado con lo que yo pienso hoy. Y esa apertura es necesaria. Me identifico mucho con eso porque obviamente yo siendo puertorriqueña, mi estilo de crianza que utilizaron conmigo es completamente diferente al que utilizaron con Zachary, que es americano aquí de New Hampshire. Y entonces cuando yo miro en mi vida, mis experiencias de vida, sí obviamente hubo un montón de disciplina corporal o física, porque en Puerto Rico, ¿verdad? La cultura latina es algo que se ve más aceptable y yo no lo veo como algo malo, al contrario, yo pienso que fue algo lo que me hizo a mí ser quien soy. Yo sé que a lo mejor desde la perspectiva de mi hermana o de otras personas en mi familia, pues a lo mejor es diferente, pero que cuando yo tuve esa conversación con Zachary también de cómo vamos a criar a nuestros hijos, eso fue donde él, pues, dibujó la raya. Eso es algo que él no quiere en nuestra familia, pero ni el aguaje. Y otra cosa que él también hizo referente es que él no quiere jamás que le digamos a nuestros hijos, no, no llores, no llores, porque eso es algo que a él sí le pasó, que él hasta el sol de hoy, como un hombre blanco, heterosexual, él no tiene la habilidad o la confianza o la comodidad emocional de llorar, siendo el psicólogo y sabiendo la importancia que es de tener esa expresión, ¿verdad? Para relajar ciertas emociones. Y él quiere que sus hijos, ¿verdad? Siendo los dos varones, tengan la capacidad de llorar y expresar sus emociones de forma saludable y no de una forma que se sientan como que cohibidos o negativos, que es lo que hoy a él le pasa a veces, que ve películas o se pone como que quiere llorar y inmediatamente algo lo bloquea, que es ya está el nivel hasta subconsciente. So que me gusta eso, que, ¿verdad? Si usted que nos está escuchando, usted está en ese proceso de criar a sus hijos, de tener familia, es bien bueno pues tener esas conversaciones con tu pareja y saber qué tipo de crianza queremos implantar, porque así entonces es una conversación que se hace de antemano y no algo que pasa de golpe, ¿verdad? Y como que tienen esos choques culturales o no saben qué estilo de crianza pues van a ejercer. Y si quieren más información acerca de los estilos de crianza, denle rewind al podcast y váyanse a la serie de maternidad y paternidad, que tenemos un episodio completo en Exacto. estilos de crianza. Excelente. Oye, chicas, y en el caso de ustedes, ¿han tenido que ver como que maybe esa resistencia o ese encontronazo en términos de lo que es ser diverso dentro de la familia? Sí. Yo sí, yo como dije en el episodio anterior, vengo de una familia donde mi papá era un padre ausente y mi mamá era una madre soltera, obviamente, y ella tenía que trabajar mucho. Yo pasaba, podría decir que el 80% al 70% en casa de mis abuelos. Y mi familia, mi estilo de familia era mis abuelos y mi mamá, ¿verdad? En colaboración, como haciendo un co-parenting, donde mi abuela pues estaba encargada ella se encargó de mi formación religiosa, de enseñarme pues esos valores religiosos. Y mi mamá se encargó mucho pues en la disciplina, en la responsabilidad, en esa ética del trabajo. Y también yo tuve un conjunto de tías y tíos que contribuyeron a mi crianza, que ellos estaban a cargo de los cumpleaños, de las fiestas, y me da risa porque es algo que yo estoy segura que no se discutió, como que abuela va a hacer esto, titi va a hacer esto, mamá va a hacer esto. Es algo que como familia pasó y pasó tan fluidamente, y es la familia de mi papá la que estuvo más envuelta en mi crianza. Y mi mamá estaba ahí en esa, ¿verdad? En esa foto con ellos, y hasta el sol de hoy yo te puedo decir que ese apoyo de la familia completa volcándose en mi crianza me ayudó a lidiar con la ausencia de mi papá de una forma bien positiva, de que yo decía, yo prefiero esto mil veces de tener este apoyo tan grande
de existir en otro universo, ¿verdad? Donde mi papá esté en mi vida, siendo mi papá como es, ¿verdad? Con sus problemas también de salud mental. Yo decía, no, toda esta gente en mi casa, en mi vida, que me aman, yo sentía que fue algo bien positivo y creo que me abrió mi mente de tantas formas porque fui criada por una señora de 70 años que era, yo creo que no lo sabía en ese momento, pero la primera enfermera que yo conocí, que ella cuidó a mi abuelo, cuidó a su hermano, me cuidó a mí cuando yo me enfermaba de una forma bien, con un cuidado bien maternal, bien bueno. Este, todo el mundo la quería, todo el mundo la conocía, en ese nivel de respeto, de autoridad que ella demostraba, es algo que yo sé que hoy en día yo cargo conmigo. Y el tener todas esas personas influyendo en mi vida, pues me hicieron a mí, yo creo, de una forma más completa, ver el mundo de una forma más abierta, y definitivamente me siento bien completa como persona y como mujer también. Ese es mi resumen. Pues mi familia fue bien colectivo también la crianza, en el sentido de que pues nosotros pues teníamos, mi abuela vivía con nosotros, la mamá de mi mamá vivía en el apartamento de la casa de abajo y, o sea, eso que ella estaba ahí con nosotros todo el tiempo, pues mis abuelos estaban bien pendientes a nuestra crianza, vivían a 5 minutos de nosotros, mi tía siempre, mis tíos que son mis padrinos también, también estuvieron bien involucrados con nuestra crianza en el sentido de ayudarnos en manera financiera o ayudarnos a motivarnos con ciertas cosas, so que en ese sentido pues fue como que bien colectivo y mis papás son papás que estaban casados ambos y que llevan ya 30 y pico de años de casados, así que eso fue una diferencia bien grande en mi vida porque obviamente pues mis papás siempre toda mi vida han estado juntos, un matrimonio pues bien estable gracias a Dios hasta el sol de hoy, a pesar de su alta y baja, así que ese ejemplo de perseverancia en mi familia, en un matrimonio, fue algo bien key, like bien clave, debería decir en español, para como yo veo el matrimonio cuando me decidí casar. Am, que esa diversidad de cómo es el matrimonio fue bien diferente, porque por ejemplo, cuando Carlos y yo éramos novios, pues cuando Carlos hablará un poquito más de esto, pero él venía de un hogar de padres divorciados, yo venía de padres juntos, así que eso fue un choque para nosotros dos, esa diferencia de cómo manejas eso también en una relación. Ahora con mi esposo, pues sus papás también vienen de un matrimonio que está casado a estas alturas y llevan también más o menos un poquito más quizás que mis papás de casado. Y era lo mismo, pero la crianza de César es totalmente diferente a la crianza de Paola. Mis papás son, para los que conocen a la hija Debbie, son súper liberales, súper, like, bien, crían a sus hijos bien independientes. Like, nosotros empezamos a trabajar desde que teníamos 15 años, mi hermano y yo, así que versus mi esposo que vino a trabajar tirarlo al medio, a los 20 y pico de años, así que fue su primer trabajo, gracias a esta. Pero, pero sé que es diferente esa dinámica y mis papás siempre nos impulsaron a tener amigos, o sea, mi casa era la casa del jangueo, como dicen por ahí, versus mi esposo, ¿verdad? Si lo comparo ahora, eso no era, o sea, él no tenía muchos amigos, vino a tener amigos ya cuando se fue para Mayagüez, así que todas estas cosas fueron bien claves en nuestra manera de cómo establecer, por lo menos ahora, a estas alturas de mi vida, nuestro matrimonio con un balance de, ok, pues esto, versus cómo hacemos lo otro, eh, pero sí, o sea, yo tengo que decir que dentro de las historias que yo he escuchado de otras personas en mi vida, pues sí tengo que ser agradecida con la vida, que mis papás están juntos, que mis papás son personas bien liberales, personas bien respetuosas de las decisiones que uno toma y de la privacidad con la que tú vives. Y yo creo que eso fue clave en mi casa, fue la privacidad. Sí, obviamente, sí el struggle de los que lo viven, sí estuvo siempre, es como un elephant in the room, literalmente era un elefante. Porque todo el mundo de mi familia tiene opiniones muy diferentes de qué Paola debe o no debe hacer con sus queloides. Paola se debe operar, Paola no se debe operar, Paola tiene que ir al doctor, Paola tiene que hacer esto, Paola no puede tener hijos, Paola sí puede tener hijos. Así que tomar cualquier decisión que pudiera ir en contra, ¿verdad? De lo que mi familia hacía, pues era bien difícil, era bien difícil. Por ejemplo, cuando yo estuve en Chicago primero, antes de ir a regresar a Puerto Rico, y yo decidí regresar porque económicamente es un montón de dinero estudiar en los Estados Unidos y Chicago es una ciudad cara. Así que yo decidí regresar a Puerto Rico para que fuera más económico.
Y eso fue un salpa fuera del carajo, porque, o sea, como que, pero ¿cómo va a ser? ¿Pero por qué? ¿Qué sé yo? ¿Qué esto, lo otro? Pero obviamente la que se está endeudando soy yo. Nadie me va a pagar el préstamo. Si alguien me lo iba a pagar, pues mira, yo me endeudo feliz de la vida. Pero nadie me lo va a pagar, lo tengo que pagar yo. Así que eso fue un salpa fuera de que no, pero ¿cómo va a ser? Bla, 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 tirirín. Lo mismo, a la hora de que nosotros, ¿verdad? Vayamos a tener un bebé, eso va a ser un salpa fuera del cara también, porque hay personas que están de acuerdo y hay personas que no. Así que a mí siempre se me hace todavía, para ser honesta, bien difícil a veces tener que ejercer mi propia opinión. ¿Por qué? Porque obviamente mi familia es bien unida, pero bien unida, bien unida, bien unida. Y a mí tener que, y no es que los desilusione, porque no lo veo como una desilusión, pero al mismo tiempo en mi mente sí, como que tener que decirle a mi familia como que no, o decirle a mi familia como que esa es la decisión que yo tomé, y aunque tú no la entiendas, la tienes que respetar, es bien difícil. Bien difícil saber que los desilusioné, aunque quizás pues no lo hice con la intención porque tú eres adulto y tú tienes que tomar tus propias decisiones. Pero sí, por ejemplo, me recuerdo el ejemplo más grande que les puedo dar reciente es mi casa. Nosotros compramos casa y no le dijimos a nadie. Again, yo soy una persona bien privada, yo soy una persona yo soy bien planeada, mi esposo también, nosotros hacemos las cosas y no se las decimos a nadie. Porque, again, mi dinero, mi vida, mis decisiones, esa es la manera en que nosotros lo hacemos. Y fue bien difícil porque entonces de la nada le dimos a nuestros papás, no estamos haciendo planes para comprar una casa. Y ellos como que, pero, ¿están seguros? Y esto, y lo otro. Entonces, pues, por ejemplo, mis tías fue como que, pero ¿cómo va a ser? ¿Qué sé yo? Pero eso es muy rápido. Que ustedes no quieren viajar, no quieren hacer eso. Ay, creo que lo próximo, el miedo mío es que lo próximo que van a decir es que estés embarazada. Y esas cosas fueron como que fuertes y ¿verdad? Yo sé que estoy tirando al medio aquí a mi familia, sorry, no es con mala intención, pero que es para que la gente entienda este ejemplo de que a veces para mí como persona se me hace difícil tener que decir ciertas decisiones porque obviamente pues siento que a veces como que le quito y como mi familia me ha dado tanto, siento que le quito, entonces eso es bien difícil, por eso es que yo siempre No, y dije, que es lo que le da forma y le da shape a tus pensamientos. A esos claro, yo una automatic vez le thoughts, dije, tú sabes que... Yo una vez le dije a mi esposo, ay Dios mío, la gente me va a matar después que escuche esta parte. Yo una vez le dije a mi esposo que cuando nosotros quedáramos embarazados, no le dijéramos a nadie. Como nosotros vivimos en Virginia, nosotros no vivimos en Puerto Rico. Si yo quedo embarazada, nadie se va a enterar por mucho tiempo, porque volvemos. No hay forma de que se enteren si yo no lo digo, porque vivimos en otro estado, no estamos en Puerto Rico, nadie me ve. Así que sería bien fácil ocultarlo. Pues yo le dije a César, es más, no lo decimos, además de que después del primer trimestre seguimos y hacemos como el militar ese que llegó con el bebé y se lo enseñó, mira, tuvimos un bebé, porque sería mucho más fácil porque ya el bebé está y nadie va a estar peleándome, nadie va a estar, pero como, ¿por qué? Aunque ya cuando uno esté embarazada, ¿qué me van a pelear si ya estoy embarazada? Pero porque es más fácil para evitar la tensión, para evitar el estrés, porque tú quieres que cuando tú digas eso, ese anuncio, por ejemplo, pues sea algo que todo el mundo reciba bien. Y en tu mente siempre, en mi mente, siempre está la cosa de que quizás cuando se lo diga a fulana, a fulano, a sotano, a lo mejor unos van a hacer como, por ejemplo, vamos a usar a Carla de ejemplo, Carla va a brincar y a saltar y va a llorar y se va a emocionar. Pero quizás cuando se lo diga a fulano o a fulana, no va a ser la misma reacción. Y pues esa parte es difícil y es esa misma diversidad de tu familia. Yo adoro a mi familia, a todos, un montón, pero sí también porque adoro a mi familia, conozco a mi familia, que es la clave de muchas personas, y yo lo escucho con mis pacientes, porque amo a mi familia, es que soy capaz de reconocer que no son perfectos y que hay cosas que pueden manejar y hay cosas que no pueden manejar. Todo viene de un lugar de amor y de querer, de que te quieren. Solamente que a lo mejor el approach o el end goal la meta que ellos tienen para tu vida no es la misma, como que no coordina también con la que tú tienes, porque también tú tienes ya, eres adulta, estás casada, tienes una carrera. Claro, y como yo siempre digo, también viene de un lugar de como tú amas, you fear for that person, which means que se traduce al español que tú tienes miedo por esa persona porque tú amas a esa persona. Así que por eso es que dicen que nosotros como psicólogos no podemos atender a nuestra familia porque tú amas a esa persona, por más inteligencia que tú tengas, por más DCM que tú te sepas de memoria, cuando tú amas a una persona,
atenderla y verla como un paciente es básicamente imposible porque es que no se puede. Así que para mi familia, pues esa parte como que, ok, tú tienes toda esta carrera y sí lo tienes y eres doctor o lo que sea, pero al mismo tiempo sigo siendo tu familia. Así que siempre me vas a ver como tu hija, como tu nieta, como tu sobrina, como esta cosa pequeña que tú cuidaste, que tú criaste y que no quieres que le pase nada. Pero pues. Y una de las cosas que pasa mucho, porque las escucho, ¿verdad? Mencionando este struggle que tienen a veces de tomar decisiones o de ver qué es lo que van a hacer, siempre velando, ¿verdad? Qué piensa mi familia, o más que qué piensa, si los puedo lastimar o no, ¿verdad? Porque obviamente pues uno no quiere, ¿verdad? Quedar mal con nadie. También responde a toda esta crianza, ¿verdad? De cómo es que estamos bien orientados como latinos a la familia, ¿verdad? Sí, Nosotros total. estamos tan orientados a Definitivo. la familia que de alguna manera, tal vez en otras culturas, esto es lo más rico de la Ujú. diversidad y esto es lo más bello de la diversidad. Maybe no son las mismas dinámicas. O sea, vas a No, ver para nada. probablemente hombres, mujeres tomando decisiones tal vez un poco más orientados a sus decisiones individuales, mucho más Aquí en enfocados, Estados ¿verdad? A sus Unidos. metas y Sí. no necesariamente con todo este struggle y esta carga que nosotros tenemos a veces de que yo tengo que cumplir porque tengo que tener, Sí. o sea, Claro, aquí en cuidar. Estados Unidos eso es, Sí, mis porque es amigos, una conexión. mis amigos gringos, como nosotros los puertorriqueños le decimos, ellos aquí, ellos como que tú hablas con tu mamá cuántas veces, Todos que tú los le llamas días. todos los días, que tú qué, que tú le dices las cosas, ¿y para qué? Sí, ¿Y para qué ellos sí. tienen que opinar? Ellos tienen que opinar, pues tú vives tu vida, ellos viven la de ellos, es totalmente Exacto. diferente, esa es lo maravilla de la diversidad, que es totalmente diferente. A mí, cuando yo y mi esposo, pues antes de casarnos, nosotros pues convivimos. Y era porque ya teníamos muchos años de novio, teníamos varios años de novio y no queríamos como que necesariamente casarnos para pues vivir esa etapa porque ya Claro, claro. estábamos en nuestros 20 y pico, y ya estábamos trabajando y es como que a veces la cultura, ¿verdad? Especialmente la latina te dice, tienes que casarte, tienes que llegar virgen al matrimonio. So que cuando yo hice esa decisión de vivir con ¿verdad? Mi ahora esposo, yo me sentí en estrés, porque dije, tengo que decirle a mis Ya. titís, tengo que decirle a mis primas, y aunque es mi decisión, obviamente yo voy a tomar en cuenta decirlo con respeto y que ellas entiendan. Y yo las llamé una por una y yo les dije, mira tití, esto es lo que yo voy a hacer. Y mi mamá ya estaba bien con la situación, pero para mí era importante comunicarles a ella mi decisión. Claro. Zachary no tuvo que llamar a nadie, él pues se mudó y Él como ya, que normal, ¿entiendes? cogió las maletas, se mudó y ya. Y sí hubo gente en mi familia que todos me apoyaron, porque eso sí, al ser una familia tan grande, sí estamos bien unidos como tu familia, Paola, pero como es tan grande, yo creo que se le hace más difícil a mis tías y a mis primos de enfocarse tanto en la vida de cada uno, porque somos como 80 Claro, primos. claro, O sea que somos, si fuéramos una familia claro. más pequeña, pues sí, ahí habría más. Pero me acuerdo si hubo gente que dijo, ay, pero si eso es lo que tú quieres, pero acuérdate. O mira, cásate, ¿y por qué no te casas y ya? Y yo en mi mente, pero es que yo no me quiero casar. Ese ya, eso es más grande, tú sabes. Pero sí, Claro. están. Pero a la vez, como tú dices, Gaby, que esa diferencia en la cultura, tiene sus beneficios, como también tiene esas desventajas que Paola dice acerca de la unidad familiar que a veces se entrelazan con algunas decisiones, pero el apoyo que tú recibes en la cultura, por lo menos latina de nosotros, cuando hay cosas que están pasando, ese es un beneficio que se duplica, al igual que el estrés se duplica cuando tienes que tomar decisiones, al tener ese montón de gente detrás de ti, no importa tú estés en China, tú no te sientes sola, tú te sientes que tú tienes ese grupo de Esa personas comunidad. que sí, que si te caes te van a ayudar a levantarte. Yo sé que yo tengo primas en Florida, en Texas, en Puerto Rico. Si algo me pasara mañana, yo me siento con esa seguridad de que yo voy a encontrar a una persona que me va a ayudar. Que en la cultura a lo mejor americana, al ser tan así distante de la familia, hay personas que yo veo Individualista, en la más individual. oficina, exacto, que hay mujeres, ¿verdad? Que yo veo que están en sus 60 en sus 70 años, que me dicen, no, yo tengo 3 hijos, pero yo hace como 5 años que no hablo con ellos. Y yo como que eso no es algo que obviamente pasa así en Puerto Qué Rico y en nuestra interesante cultura, ese choque, ¿verdad? pero es bien Sí. raro y entonces me da a mí ese choque cultural que yo digo, ¿cómo es que tus hijos no te llaman todos los días? O que como, O por lo eso menos es una algo vez a la que yo, semana. ¿verdad? Veo. Ajá, pero no, y ellas sí, no, ellos hacen su vida.
pero te puedo decir que es un gran número de personas, adultos mayores, ¿verdad? Americanos que no tienen esa relación con sus hijos. Ujú. Y lo último que voy a decir, la mamá de Zachary, y Zachary no se llamaban todos los días. Y yo, por Zachary pues ser mi esposo, yo le decía a Zachary, llama a tu mamá, ¿qué pasa? Textéala. Y él, Carla, yo no soy como tú y tu mamá, como que yo la llamo cuando yo la llame. Y hoy en día, nosotros la vemos todos los fines de semana, nosotros nos texteamos casi todos los días con ella, igual que con la madrastra. Y me acuerdo la primera vez cuando yo estaba empezando a salir con Zachary, Me encanta. yo le dije a él, Zachary, ¿por qué no le dices a tu madrastra que me haga un pumpkin bread? Que es ¿verdad? Un bizcocho de zanahoria, o, ¿verdad? Sí, De De calabaza. calabaza. de calabaza. Y él me dice, no, ¿cómo va a ser eso? Tú no le pides a la gente que te haga cosas así. Y yo, ¿cómo va a ser? Si tú le puedes pedir hasta a los vecinos que te den azúcar, no le puedes pedir a tu madrastra que te haga un bizcocho. Y él, no, Carla, cuando ella lo haga, pues tú le pides. Y hoy en día yo le digo a ella, mira, hazme un pumpkin break, que la semana que viene vengo aquí a verte. Y ellos ya se han adaptado a mi forma de familia y la aceptan tanto y les gusta tanto que ahora yo al Ah. decirles que me mudo a Puerto Rico, ellos están sufriendo cantidad. Nada más de Oh. saber, sí. Que sí, la cultura es algo que se aprende, pero no es algo que también sea como que único de esa cultura y no pueda ser transferido a otros tipos Claro. de cultura. Y lo digo también en la forma de familia, de la cultura de tu familia como Paola, ¿verdad? Tú puedes transferir ciertos elementos, obviamente que es cuestión que la gente lo acepte y lo reciba. Mira Claro. qué interesante ejemplo tú acabas de traer, porque eso consolida demasiado espectacular nuestro tema, ¿verdad? De diversidad en la familia. Y es cómo esa familia de Zachary, ¿verdad? Desde tu ejemplo, desde tu experiencia, han tenido apertura a la diversidad. O sea, Sí, en tienen vez de adobo en la cocina y simplemente, todo, para que mira sepan. para allá, le pusiste Muy bien, adobo en la adobo. alacena. Eso es. De alguna manera, ¿verdad? Más que tener resistencia, más que maybe como que rechazar una actitud, una conducta, una forma de ser, tuvieron apertura entonces, ¿verdad? A conocer de diversidad, a conocer qué ella tiene que ofrecernos y de la misma manera tú, que ellos tienen que ofrecerme. Sí, porque a Y mí ahora mi Thanksgiving no son lo mismo si yo no como cranberry sauce, que es literalmente, si fuera gelatina de cranberry con pavo y con stuffing. Que yo los Ujú. criticaba al principio, yo como que stuffing, ¿no? Métele ahí plátano y ahora yo necesito el stuffing, yo necesito el pavo y necesito el cranberry. ¿Viste? Pero que como siempre decimos la norma, yo sé que eso no es la norma, especialmente aquí en los Estados Unidos. En los Estados Unidos sí hay mucha resistencia con el cambio y con la aceptación de ciertas personas fuera de la cultura a ser bienvenidos ¿verdad? En la cultura americana, pero sí pasa y pasa mucho. y esto es súper interesante porque nuevamente, ¿verdad? Es como que hacer ese llamado a que un poco normalicemos el elefante en el cuarto. Van a ver que siempre Ujú. tocamos este tema y siempre lo traemos a colisión porque un poco nuestro interés es el proceso de poderlo normalizar, de poder tener la apertura, porque todo comienza con, ¿verdad? Sentarnos, hablar y tratar de entendernos unos con otros, tratar de conocer qué tiene uno que ofrecer, qué tiene el otro que ofrecer y tener esa apertura, ¿verdad? Para yo también puedo pensar de una manera, pero recuerden que nosotros de la misma manera como aprendemos, tenemos la capacidad de desaprender. Definitivo. Y Y así Gaby, mismo como, hablándote a ti directamente, ¿cómo te ha impactado a ti el rol de tu familia en tu propia diversidad, en tu propia manera de tomar, en tu toma de decisiones? pues mira, es bien interesante porque conmigo empieza desde bien temprano, como el caso de Carla. En mi caso, yo fui criado directamente por mi mamá, es verdad que me crió a mí y a mi hermana. Mis papás son divorciados y nosotros estábamos chiquitos cuando, ¿verdad? Ella arrancó con nosotros. Este, y desde pequeño, pues yo siempre tuve como mis encontronazos con el asunto de diversidad, porque yo siempre decía como que yo tengo una familia, ¿sabes? Como que para mí mi mamá y mi hermana eran una familia y eran Claro, ¿verdad? Era lo que yo no necesitaba más nada. A que yo amaba a mi papá y lo extrañaba, claro, ¿verdad? Como todo niño, pero que yo sentía que yo tenía ese sentido de familia. Sin embargo, no siempre encajaba, ¿verdad? En términos de la norma, ahora digo yo, en términos maybe de qué es lo que se supone que se constituye como una familia, cuando nosotros sabemos que no
¿verdad? Estamos viviendo un tiempo donde no necesariamente ese modelo de familia establecida es el que reina, ¿verdad? La verdad es que hay muchos hogares con familias bien diversas. Padres solo criando hijos, madres sola criando hijos, abuelos criando nietos, encargados, tíos. ¿Sabes? Eso tú lo puedes ver en muchísimas familias, ¿verdad? Porque hay mucha diversidad. Pero en el caso mío, pues cuando fui creciendo, sí me trajo unos choques, pero nosotros, mi mamá, mi hermano y yo tenemos una relación que siempre he dicho que es inquebrantable. Tenemos una relación hermosa, hemos llegado a establecer, ¿verdad? Esa diferencia como familia, pero sobre todo a amarnos y entender lo que es. Y a medida fui creciendo, pues ya ustedes saben, mi proceso de salir del closet, decir que era gay, trajo unas complicaciones, porque dentro de mi familia pues hay muchas personas bien conservadoras. Y eso pues ha traído un poquito, ¿verdad?, de resistencia, de dificultad, pero como hemos dicho y hemos mencionado aquí, muchas veces nosotros tenemos que practicar diversidad. Y practicar diversidad es Ujú. entender que no todo el mundo va a pensar igual que tú. Y eso incluye a Así padres, es. eso incluye a hermanos. No todo el mundo va a pensar de la misma manera que tú piensas, pero eso no significa que está mal o que tú tienes que dejar de vivir tu estilo de vida. Mira, no, tú respetas las creencias o las ideologías de cada cual. Claro, tú sabes que tú tienes un respeto y que tú tienes que mantener, ¿verdad?, ese respeto, y tú tampoco es que te vas a, ¿verdad?, como a tirar al rechazo o al sufrimiento de las personas. No, no es eso. Es más bien un asunto de que enfoques tus energías y tus fuerzas en ti y en lo que tú sabes, ¿verdad?, que es tu creencia, es tu estilo de vida, y no necesariamente va a encajar con las personas. Porque las personas no las vamos a terminar cambiando, ¿verdad? Nosotros podemos tener como que ese jalón de soga de quién jala más, y obviamente No, y pues que si tú te vas a coger la forma de lo que la gente quiere que sea tu vida, jamás vas a complacer a nadie y terminas siendo tú Exacto. miserable. Ujú. claro, Y es algo como lo claro. que yo siempre he dicho, las personas tenemos derecho a cambiar la opinión, a Ajá. cambiar lo que pensamos, y porque hoy yo diga que quiero hacer esto y mañana diga, mira, no, realmente prefiero esto es lo que realmente quiero ahora. Eso no es nada malo, es que tenemos derecho a cambiar la opinión, es parte de crecer y de madurar y de tomar decisiones nuevas. Y una de las cosas que me tocó a mí vivir, ahora como tú dices, en ese crecimiento y en ese proceso de madurez, era que yo creo que la presión que yo tenía de tener que compartir eh, mi orientación tiene que ver también y está ligado directamente a ese asunto de presión de, ¿verdad?, que habíamos mencionado, de cómo estamos orientados a la familia como latinos. Ujú. Así que hay un tema de investigación súper chévere, ¿verdad? Como que esos aspectos también multiculturales, de cómo a veces las personas gay pueden sentir la presión de que tienen que hablar con sus familiares. Porque la verdad es que no sé quién habrá estipulado la norma o haya de alguna manera como que estipulado esa costumbre que pasa muchas veces, de que uno tiene que poner una mesa a lo largo, reunir a toda su familia, pararse Sí. y decir, Y todavía en disculpen, el siglo XXI sí, tienen la gente que salir del closet, como di- dicen, o tienen que hacer el coming out ceremony. Todavía, disculpen, estamos en el pero siglo XXI y todas las personas tienen que hacer eso. Yo no. Yo soy heterosexual, yo nunca tuve que hacer nada de eso. Yo por simplemente, pues, eso. este es mi novio y ya, se acabó. Y eso es mega interesante, porque es como que yo siempre tengo en contra de eso. Yo tengo mi privacidad, yo tengo mi estilo de vida, ¿verdad? Lo Claro. comparto igual con quien yo quiera. Nunca he pensado que yo tengo como que abrirme así frente a nadie. Pero sí hay unas personas significativas con las que yo sentía que yo tenía que abrirme. Y, ¿verdad?, desde mi experiencia con la diversidad, pues la quiero compartir con ustedes. Obviamente, pues mi mamá luego de un tiempo se casa y está con mi padrastro, a quien yo adoro, y es como mi papá. Y mi papá biológico se casa con mi madrastra, a la cual también amo, que es como mi mamá. Y yo siento que desde temprana edad, para, ¿verdad?, esta dinámica de en la semana estás con una familia, los weekends estás Ujú. con otra, me trae unos contrastes bien brutales. Todavía mi familia y yo lo hablamos ahora de grande y nos reímos un montón, porque en casa de mi papá, los voy a tirar al medio, en casa de mi papá, por ejemplo, mi madrastra le enseñó a mi hermano que, ¿verdad?, que se comía y después de comer era que entonces se bebía como que el agua.
Y yo estoy bien acostumbrado a comer y tener un vaso de refresco o agua, lo que sea, ir Ajá. tomando. Pero cuando yo llegaba era como que yo veía que aquí no se bebe hasta que se come. Tú sabes, esa cosa fue como que, ¿qué pasa aquí? No, pero que Pero algo tan minúsculo como eso, como que tú dices como que, pero De entonces ahí ahora se ve tengo la que comer diversidad ahogado. hasta en cosas Ajá, pequeñitas. sí, y entonces ajá. una de las cosas que a mí me hizo como crecer y madurar, yo creo que a bien temprana edad, era entender que yo no tenía que contender entre quién de mis papás estaba bien o había tomado una buena decisión, sino más bien entender que yo tenía 4 padres. Tenía a mi papá y a mi mamá, mi madrastra, y tenía a mi mamá y a mi padrastro, mi otro papá. Y de alguna manera pude consolidar la idea de que esto es familia. O sea, somos diversos, somos Ujú. todos bien diferentes, pero somos diversos. Entonces, interesantemente, cuando yo salgo del closet con mi familia, ¿verdad? Donde vivo, con mis papás y eso, la dinámica fue bien difícil, ¿verdad? Pues porque son bien conservadores y toda la cuestión. Y yo tengo que decirlo, mi mamá es una general. O sea, mi mamá, independientemente de sus creencias, ha crecido muchísimo, ha madurado muchísimo y ha tenido una apertura muchísimo mayor conmigo. Y eso definitivamente es bello porque independientemente cuáles sean nuestras diferencias en pensar, hay un respeto y hay un amor, ¿verdad? Que es inquebrantable y que Claro. está ahí. Y esa ha sido mi experiencia, pero de la que yo tengo que hacer un highlight, porque lo tengo que hacer, fue con mi papá. Porque cuando yo fui a decirle a mi papá que yo era gay, ay Dios mío, todavía yo lo revivo y me da un cosquillo en la barriga, porque fue una dinámica. Mi papá es un hombre bien serio, un hombre así, ¿verdad? Como bien recto y bien serio. Entonces, tiene que ver mucho también, ¿verdad? Con su crianza y toda la cuestión, pero ese modelo de que papi era como que así, y yo decirle de repente que yo soy su único varón, su único hijo, que soy varón. Tiene a mi hermana, pero ajá, no es nena, es verdad, ella es nena. Entonces, yo soy el único varón, soy el primogénito, y yo decía, yo con todas estas presiones, yo decirle, le voy a decir a papi que yo soy gay. Como yo le voy a decir a papi que yo soy gay, yo no estoy listo para esto. Y me acuerdo, se van a reír conmigo, pero me acuerdo que papi vive en Estados Unidos, en Florida, y nosotros fuimos a Disney y estábamos frente a Magic Kingdom, frente al castillo, y empezaron a salir los flash de fuegos artificiales del cierre y toda la cuestión, y ya yo me había decidido que en ese viaje yo se lo iba a decir a mi papá. Y cuando empezaron a salir todos esos fuegos artificiales, yo dije, como que, wow, este es mi momento más hermoso y más gay con mi papá. Este es el momento de yo decirle, papi, sí, yo soy gay, pensé yo. Y no tuve, ¿verdad? Las entrañas para decírselo en ese momento. Se lo dije en la casa. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo fui a decírselo a mi papá, a mí se me fue el aire. Se me fue. Yo tenía un dolor en el pecho horrible, yo tenía una ansiedad horrible. Yo decía, y era el temor al rechazo. Era el temor a que de repente, aunque mi papá estaba a la distancia, habíamos consolidado una relación tan linda que yo decía como que, diatre, yo me siento como que bien hijo. Y de repente yo decía como que, y ahora yo decirle esto que puede amenazar nuestra relación o puede separarnos. Yo decía como que no puede ser, esto no puede pasar. Y cuando yo se lo dije a mi papá, se lo dije sin voz, se lo dije sin poder hablar. Fue como que papi, siéntate, tengo algo que decirte. Y cuando yo empecé y rompí a hablar con papi, fue una dinámica donde les digo, yo escuchaba cada palpitar de mi pecho, del corazón, yo lo escuchaba, estaba ahí. Y papi me miró bien serio, lo que hacía era mirarme serio. Y yo decía, Dios mío, habla porque me tienes nervioso, habla. Pero entonces dentro de esta dinámica fue como que le dije todo lo que estaba pasando y mi papá su respuesta fue, pero ¿y por qué no me lo dijiste antes? Como que, ¿por qué? Y su respuesta y su reacción hasta el sol de hoy, mi papá ha sido yo creo que la mejor persona que lo ha tomado. O sea, yo dije, wow, le dije esto a mi papá y mi papá me dijo, todos mis hijos son diferentes y a todos yo los amo por igual. Y eso fue algo que a mí me marcó muchísimo. Todavía el otro día mi papá llegó al cuarto y me levantó besándome la frente diciéndome que me amaba. ¿Sabes?
fue un proceso brutal de sanación, pero fue un proceso a la misma vez de yo poder entender, diantre, yo tenía una visión a lo mejor también errónea de lo que papi proyecta o de lo que mami proyecta. Y, y en realidad las personas, ¿verdad? No es la experiencia de todo el mundo, pero desde mi experiencia, esas personas que me han amado, que han sido significativas, han tenido por lo menos apertura y de verdad que tengo una relación hermosa. Yo con mi papá ahora mismo, yo creo que papi y yo hablamos más ahora que él está allá afuera que cuando él vivía aquí en Puerto Rico. O sea, tenemos una relación bien Y tu linda con su papá vida. fue capaz de ver la misma diversidad y aceptar la diversidad. Con esa frase que dijo de que tengo 3 hijos y todos son diferentes y yo los amo a los 3 por igual, es clave en esto de la aceptación de la diversidad entre la propia familia y reconocer que aunque nacen de mis extrañas o no, aunque yo los cría a todos igual o como fuera el caso, van a ser diferentes y son personas diferentes, gustos y maneras de ver la vida diferentes. Y yo creo que ese pensamiento de tu papá es clave, y debería, ¿verdad? Eh, ser clave en muchos hogares también. Sí, a mí me da un poco de sentimiento porque yo puedo imaginarme nada más cómo tú te sentiste en los momentos antes de tú decirle a él, tú sentirte como hijo que él te pudiera rechazar. A mí eso como que me da mucho sentimiento porque a pesar de que tu experiencia fue positiva y fue buena, sí han habido personas en tu situación que han tenido el mismo miedo, el mismo temor y se arman de valor y le dicen, y sí, sus miedos se convirtieron en realidad. Que yo como mamá de dos, ¿verdad? De dos varones, jamás en mi mente me cabería ese pensamiento de rechazarlos por nada. Hasta yo estoy pensando, si ellos matan a alguien, yo los rechazaría o yo hasta buscaría la forma de seguirlos apoyando de cierta forma. Pero a la vez también, por esa misma diversidad que estamos tratando de hablar y de practicar esa diversidad, trato de ponerme ¿verdad? En los zapatos de esas personas que tienen a lo mejor ese prejuicio o ese miedo también por sus hijos al tener esa, ¿verdad? A ser homosexuales. Yo trato de imaginarme qué les pasa a ellos por su mente, cuál es el miedo que ellos tienen, el miedo al rechazo, el miedo a qué, ajá. Entonces sí, ujú. No, pero yo digo desde el punto de vista de los papás, porque desde el punto de vista tuyo es como que yo estoy de tu lado y estoy del lado, ¿verdad? De los papás que como tu papá aceptan a sus hijos sin más, como que te besó en la frente al otro día y te demostró que nada cambió. Pero que a mí me cuesta en la diversidad entender entonces el lado de los padres cuando rechazan a sus hijos por la sexualidad. Y ahí es donde entonces yo trato de practicar la diversidad, tratando de entender cuáles son los valores religiosos, qué miedos tienen ellos que se sienten a ese punto Claro. de rechazar a este individuo que ellos criaron, parieron, lo educaron, le dieron comida hasta este nivel y hay gente que los bota de las casas, a veces los dejan a su Ujú. suerte porque sus propios miedos, digo yo, Claro. del qué dirán o de lo que Y sea. también te da a pensar, aunque ellos tomaron esas decisiones, también les duele. No quiere decir que no Claro. duelan. Y una de las cosas que yo les quería decir, acuérdense que así como mencionamos anteriormente, la familia viene siendo una representación, ¿verdad? De lo que es ese colectivo. A veces esas ideologías, ¿verdad? Están bien fundamentadas en el colectivo y yo les puedo decir una cosa, una de las cosas que a mí me ayudó a trabajar todo esto es que yo no culpo a mis papás. No los culpo. Ni siquiera los culpo en los momentos donde a lo mejor fueron resistentes a quien yo soy. No los culpo para nada. Porque ¿por qué los voy a culpar? Si son años de años de años de una forma de crianza, años de años de una forma de llevar, Y de ¿verdad? unas Unos estilos de vida, expectativas como de unas papás que tenían que expectativas. les cambiaron. Claro. Así que yo no los demonizo al revés, ¿verdad? Trato de practicar la diversidad, trato de entenderlo y trato de ver, ¿verdad? Que todos somos humanos y cometemos errores y pues he tenido buenas experiencias con eso. No, es que creo que nosotros somos también en cierta forma privilegiados de crecer en la generación que estamos creciendo, Claro. Y esa es la clave ahí. donde conocemos y estamos más abiertos a esta diversidad, porque si nos hubiéramos criado en sus tiempos, en los tiempos de nuestros abuelos, Otros 20 donde pesos esto serían. era castigado a veces con la muerte, con golpes, y o eres Era hombre un big heterosexual, no-no. o no existes, como que no es como que no existes.
Igual que a veces hay latinos que cuando se mudaron aquí, ¿verdad? Generaciones anteriores obligaban a sus hijos a hablar inglés solamente, porque hablar español pues ya era como que ¿verdad? Como que los notaba o los hacía que salieran de la norma. Y ahí, por eso hay un montón de latinos que no hablan español y no saben español porque sus papás hablando español solamente los obligaban a hablar inglés. Y ahora pues nosotros sabemos que mi generación entendemos la importancia de hablar varios idiomas y todo eso, que es cuestión de abrir Claro. nosotros ahora en estas generaciones y las que vienen, seguir practicando esa diversidad que es tan importante para la salud mental más que nada de todo el mundo. Definitivo. ¿Y cuál es el consejo recetado que le dan en este día o noche o tarde a nuestros oyentes? Wow, yo creo que un consejo recetado, por lo menos de mi parte, es que por más difícil que sea, tratemos poco a poco, día a día, así sea un paso o dos, lo demos hacia la apertura de lo que es la diversidad y tratemos de tener esa apertura, ¿verdad? A discutirlo, a hablarlo, a normalizarlo, ¿verdad? Más que un interés a que yo sea parte de la norma, es más bien un interés a que maybe no lo soy, pero sé que hay mucho que podemos aportarnos, ¿sabes? Mutuamente. Y yo creo que esa apertura, lo vi en Carla en su ejemplo ahorita, lo he visto en muchísimas personas, lo he visto en mi vida y en mi familia. Yo creo que el tener una apertura, ¿verdad? De respeto, de valores siempre. El valor del ser humano es indiscutible, no debe ser negociable. El respeto al ser humano no debe ser negociable independientemente de su ideología, su creencia. Así que respeto a todas las personas que piensen diferente a mí. eh, y trato dentro de todo, ¿verdad? De tener esa apertura con cada una de las personas para poder aprender a practicar la diversidad. Así que, consejo recetado, vamos a tratar de tener mayor apertura y normalizar los procesos de hablar y discutir lo que es la diversidad. Ujú. Creo que yendo con la misma rama de Gaby, yo creo que mi consejo recetado es la tolerancia, porque yo creo que la tolerancia es lo que nos permite a todos coexistir y tener ese espacio y no tener que estar ubicados en estos cubículos o estas cajitas de que tienes que ser así o tienes que ser así. La tolerancia te permite coexistir con esa persona que es diferente a ti, que tiene diferentes preferencias, diferentes situaciones de vida, pero lo toleras a que viva alrededor de ti, no te molesta o no quieres cambiarlo. Y creo que la intolerancia es lo que ahora mismo es el mayor problema de esta, ¿verdad? Lo que nuestra generación está tratando de ser tolerante y hay otras generaciones que están de verdad luchando mucho y teniendo ese encontronazo. Mi consejo recetado es, vamos a practicar la diversidad, pero también desde un punto de vista de la tolerancia. Súper, chicos, gracias, gracias. Yo creo que el mío sería añadirle un poquito a la parte de la familia, es que tú como individuo, dentro de ese mismo colectivo, tú tienes tu propia diversidad, tú tienes tus propios valores, tus propios pensamientos. Y algo que yo aprendí en mi propia vida y que lo he puesto en práctica es que omitir detalles de tu vida no es mentir. Porque hay cosas que, como Gaby dijo ahorita, que es tu privacidad y tú tienes derecho a mantenerla como tuyo. Y no porque tú no lo omitas, quiere decir que le estás mintiendo. Simplemente que esa parte de tu vida tú no estás, en este momento no lo quieres compartir o quizás no lo compartas nunca. Y eso no te hace un mal hijo, un mal sobrino, un mal nieto, una mala persona. Te hace una persona independiente, individual, dentro del mismo colectivo familiar donde vives. Así que en este día, noche, tarde, le damos las gracias por habernos acompañado en el tercer episodio de esta serie, nuestro otro episodio número 10 de Consejo Egresado. Gracias a todos por su apoyo, por estar conectado con nosotros, comentarnos, mandarnos sugerencias. Así que muchísimas gracias. Por favor, síganos contactando y buscándonos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Instagram como Consejo Recetado. Y a Carla la puedes conseguir como Carla V de Victoria NP en Instagram y en Facebook. A mí me puedes conseguir como Dr.Alex_PSYD en Instagram y en Facebook. Así que muchísimas gracias. Gracias a nuestro invitado para esta serie, Carlos Mojica, y gracias a Carla de nuevo y a todos ustedes, nuestros oyentes, que tengan excelente semana. Bye bye.